Hola a todas las personas que nos ven en este canal. Vamos a darle continuación a la lectura de este libro de Zecharia Sitchin, Los Reinos Perdidos, donde él aborda ahora las antiguas culturas indígenas en nuestro continente. Pocas personas se han dedicado a este estudio como hace Sitchin. Nos revela mucho más de lo que nos enseñan en las universidades, en las escuelas, sobre las antiguas culturas indígenas de nuestro continente, porque todos esos relatos están muy permeados desde el punto de vista de la visión europea, que se siente superior, que es colonialista, que disminuye todo lo que es de acá, y que ni siquiera lo ve como punto de referencia para ellos. Entonces Zecharia Sitchin se centra en este estudio, ya dejando las culturas sumerias, pero aún así haciendo relación de estas culturas antiguas con las culturas sumerias, coincidencias profundas, a nivel de nombres, de llamados dioses, aquella raza de personas Anunnaki, que actuaban en todo el planeta, porque el planeta era su colonia. Entonces no es extraño encontrar el mismo nombre de un supuesto dios en Sumeria, por ejemplo Narsin, encontrarlo aquí en las culturas antiguas, los incas, los mayas. El mismo Quetzalcóatl en México, entre los aztecas, es el mismo personaje que en Sumeria se le llama Ningisida, hijo de Enki. Es el mismo personaje que en Egipto se le llama Tehuti o Tot. Entonces son los mismos personajes actuando en diferentes tipos, lugares del planeta, en diferentes culturas, y lógicamente pues con otros nombres, porque son otras culturas con otros idiomas. Sigue diciendo Sitchin aquí: los recuerdos del diluvio, con mayúscula él escribe diluvio, ¿no? Aquella gran inundación que narran las tablillas sumerias, como los textos más antiguos de esa narración, en donde después de miles de años los Anunnaki vigilaban lo que estaba sucediendo en la Antártida, en la Antártica, como dicen otros, y iban informando a Nibiru, a los científicos del planeta Nibiru. Entonces ellos aquí tenían su tecnología, sus aparatos, y el mismo Enki ordena, junto con Enlil, los dos jefes principales de ellos, colocar aparatos para vigilar lo que estaba sucediendo en la Antártica, un deshielo tremendo y terremotos profundos en el mar. Ellos lo estaban controlando todo con unos aparatos que ellos colocaron ahí en la punta de África, en lo que hoy es Sudáfrica. Desde ahí vigilaban la Antártica y descubrieron entonces algo inquietante para ellos, que fue una experiencia que ellos nunca habían tenido en un planeta distinto, ¿no? Va a llegar un gran deshielo, y la cercanía del planeta Nibiru en esa misma época en que llegaría ese gran deshielo, Nibiru pasando entre Marte y Júpiter, provocaría una gran inundación, una ola de kilómetros de altura que inundaría el planeta. Los Anunnaki tomaron sus providencias. El rey Anu ordenó con su consejo que ningún terrestre podía irse a Nibiru a refugiarse, ni ningún Anunnaki residiendo aquí con sus esposas, sus hijos, podía llevárselos a Nibiru. La orden era que todo Anunnaki que estaba aquí en el planeta se metieran en sus naves y permanecieran orbitando el planeta hasta que pasara el diluvio y bajaran las aguas. Esa fue la orden expresa. A los Anunnaki que ya estaban casados aquí, tenían familias ahí en Mesopotamia, lo que hoy es Sumeria, en otros lugares también, algunos de ellos tomaron la decisión de llevarse sus hijos y sus hijas que habían tenido con mujeres terrestres, llevárselos a Marte. Y así lo hicieron. Marduk, con gran cantidad un grupo de 600, algo más de Anunnaki que habían casado con mujeres ahí en Mesopotamia, tenían sus familiares,
se fueron con Marduk, su comandante, al planeta Marte. Y allá pasaron el tiempo hasta que el diluvio, las aguas bajaron y volvieron aquí. Esas informaciones están en las tablillas sumerias, que Sitchin las descubre, que era un gran traductor de esas tablillas, y las publica en sus libros que leemos acá. Entonces el gran diluvio fue eso, una gran inundación, se derritió la Antártida, estaba ya al final de una era glacial, y la cercanía del planeta Nibiru, que siempre que pasa por aquí en este sistema solar, provoca disturbios en distintos planetas. Algunos lo mueve de lugar y casi todos están con la órbita un poco desequilibrada. A otros les seca el clima, como hizo con Marte, ¿no? Lo secó completamente, casi le quitó totalmente casi la atmósfera. Hay una gran cantidad de piedra o meteoritos que se desprenden de ese cinturón de asteroides que está entre Júpiter y Marte y caen a la Luna, caen al planeta Tierra. Pero todo esos disturbios lo produce ese inmenso planeta que pasa cada 3.600 años en nuestro sistema solar, el planeta de ellos. Entonces el diluvio se narra en distintas culturas, de distintas maneras, pero muchos de esos relatos coinciden. Entonces dice Sitchin aquí, los recuerdos del gran diluvio son los protagonistas de casi todas las versiones del comienzo, cuando comenzó todo. O sea, el diluvio provoca un nuevo comienzo. Antes del diluvio ya existían los Anunnaki aquí en el planeta y existían los terrestres que ellos mismos habían creado. Los terrestres primitivos que ellos crearon para que le ayudaran a extraer el oro en las minas de África, y también los terrestres de esa raza que se mezcló directamente con ellos, los descendientes de Adapa, que en la Biblia se le llama Adán. Esa era una raza de terrestres que tuvieron, Enki comenzó directamente a tener hijos con mujeres ahí en Mesopotamia, lo que hoy es el territorio de Irak y Siria, Turquía, Irán, todo eso formaba parte de ese territorio de ellos ahí. Tuvieron hijos con esa gente y ese Adapa o Adán en la Biblia, ese es el fundador de esa raza, de los Anunnaki que se mezclan directamente con las terrestres y tienen hijos y descendientes. Entonces muchos de esos Anunnaki lo hicieron. Esa raza es aquella que en la Biblia se le llama los patriarcas, que por su proximidad sanguínea con los Anunnaki tienen un ciclo vital, un ciclo de vida mucho más largo que el de cualquier otro terrestre que no se haya mezclado con los Anunnaki. Según los textos sumerios, ese Adapa o Adán, que es el iniciador de esa relación de los Anunnaki con los terrestres, vivió como 38.000 años. Y sus seguidores después continúan con ese ciclo de vida biológico muy largo, ¿no? Los llamados patriarcas, que en la Biblia se va relatando algunos de ellos, ¿no? Vivieron 600, 700 años, otros vivieron 900 años. Son esa raza de personajes directamente relacionados genéticamente con los Anunnaki. De esa raza nacieron muchos terrestres con gran inteligencia y es una raza de color blanco que también se expande por varias partes del planeta. Dice Sitchin que los recuerdos del diluvio son los protagonistas de casi todas las versiones que hablan del comienzo. Porque antes del diluvio es una generación que casi desaparece con el diluvio, casi porque no todos murieron. Y entonces los Anunnaki tienen que recomenzar todo de nuevo, levantar las ciudades que tenían de nuevo, los centros de tecnología que tenían de nuevo, sus centros de comando, los centros que tenían para purificar el oro, los lugares que tenían para extraer el oro, que ya las minas de África quedaron inundadas por el diluvio. Entonces ellos descubrieron que aquí en los Andes, donde ya ellos también tenían dominios, en Lili y su gente, aquí en los Andes también
el diluvio trajo algo positivo porque destapó las venas que están en las montañas de los Andes y el oro bajaba hacia los ríos, de esos ríos que bajan de los Andes, entonces bajaba hacia los valles. Entonces el Anunnaki descubre, después del diluvio, inspeccionando todo el territorio en los Andes, que ese oro que baja en forma de pepitas es mucho más puro que el que ellos sacaban en África, en las minas de África. Y entonces hacen un gran centro después del diluvio en Tiwanaku y ahí reinician todo. Pero cuando se dice reinician todo es que comienza su misión de nuevo, completamente, ¿no? Creación de nuevas razas de terrestres, como hicieron ya en África y Mesopotamia. Entonces todo eso es que lo que Sitchin nos va mostrando. Todo ese reinicio, ese comienzo, es lo que significa después del diluvio. Se dice hay una mujer experta que ya falleció, Ruth Rodríguez Sotomayor, una ecuatoriana que se dedicó a investigar profundamente las razas antiguas de nuestro continente, que desde el Tiwanaku, y toda esa región de Ecuador, también por ahí, Chile y Perú, Bolivia, ahí era el centro, como el ombligo de la tierra, o sea, el centro de mando de los Anunnaki. Y ahí también se elaboraron genéticamente razas distintas. Y de ahí salieron razas distintas a poblar el planeta. Y se menciona en algunos de estos relatos que los españoles conocen, de los mayas, de los aztecas, de los incas. Los recuerdos del diluvio son los protagonistas de casi todas las versiones que hablan del comienzo. Entonces les repito, el comienzo significa el recomienzo de los Anunnaki después del diluvio, a poblar de nuevo el planeta, no solamente a nivel de personas, de razas, sino de flora y de fauna. Acuérdense que en el diluvio, como lo cuenta el libro de Enki, Enki y su hermana, grandes genetistas, se dedicaron a guardar miles y miles de plantas, de animales, pero a nivel del DNA o ADN. Y después del diluvio usaron todo ese material genético para repoblar de nuevo los lugares del planeta que quedaron arrasados. Entonces a eso se refiere cuando se habla del comienzo. Entonces los recuerdos del diluvio son los protagonistas de casi todas las versiones del comienzo. Según el padre Molina, uno de estos españoles que vinieron en la época de la colonia, escribieron varias obras, este padre Molina, que escribió una obra llamada Relación de las fábulas y ritos de los incas. Mire cómo le llaman los españoles a los escritos antiguos de esta raza, de estos nativos latinoamericanos, americanos. Le llama fábulas y mitos. Lo mismo exactamente lo que hacen los europeos con los escritos de las tablillas sumerias que descubren allá, excavando en todo ese territorio que es Mesopotamia. Son mitos y leyendas. Y el mismo nombre se lo aplican a los escritos griegos antiguos, mitos y leyendas. El europeo tiene esa cuestión. Lo que él no entiende, le pone eso es mito o leyenda, o tiene cosas que ver con rituales. Hasta el día de hoy esa antropología europea es así. Desclasifica todo como mitos y leyendas. O sea, eso no es confiable, no es, como que no es verificable, no es creíble. Mitos y leyendas, así le llaman. Y lo mismo así entonces, esa es la misma mentalidad de los españoles aquí en América, ¿no? Lo que es de los indígenas es mitos y leyendas. Y cuando no es brujería, es hechicería, es cosa diabólica. Así desclasifican y desprestigian todo lo que es la cultura de nuestros antepasados indígenas aquí en el continente. Mitos y leyendas. Entonces el padre Molina escribe Relación de las fábulas y ritos de los incas. Ya en tiempos de Manco Cápac, que fue el primer inca, y de quien comenzaron a llamarse Hijo del Sol, que como que ese Manco Cápac era hijo de un Anunnaki, pero se llama Hijo del Sol, porque el Anunnaki tiene la piel blanca, blanquísima, los ojos verdes,
el cabello lacio, no todo, pero la mayoría de ellos son así. Entonces, ese hijo del sol es el lenguaje del terrestre, ¿no? Para llamar a esta raza, distinta al indígena de aquí, que es una raza de piel roja, los descendientes de Caín. Entonces los hijos del sol, se le llama así por eso, no es porque el sol tuviera hijo con nadie. Es una manera, una imagen gramatical que usa para decir, relacionarse a este tipo de gente y sus descendientes aquí en América, los Anunnaki, y los hijos que tuvieron aquí con mujeres terrestres, los hijos del sol, que forman como esa misma categoría que formaron los descendientes de Adán allá en Sumeria, que vivían muchísimos años, y de entre esa gente era que los Anunnaki sacaban a los reyes, a los sumos sacerdotes para que les sirvieran. Fueron formando como esa casta social, los hijos del sol, de ahí salieron esos reyes. Y parece que el iniciador de esa casta fue Manco Cápac, que fue el primer inca y de quien comenzaron a llamarse hijos del sol, los otros descendientes. Estos tenían un relato completo del diluvio, según dice Padre Molina en su relación de las fábulas y ritos de los incas. Estos tenían un relato completo del diluvio, relato completo del diluvio, más completo que el que se dice en la Biblia. Dicen que todas las personas y todos los seres creados perecieron en el diluvio. Es la misma versión que se expande en Sumeria, con la cuestión de Noé y el arca, que ya sabemos que no es un arca, es el lenguaje terrestre para llamar a una tecnología que él no conoce, el arca. El arca es una cosa de madera que nos han pintado los europeos, ¿no? Como un barco grande de madera abierto arriba, y donde hay cada tipo de animal ahí mezclado, todo el mundo junto, animales, los depredadores con los que son depredados, están juntos. Esa imagen equivocada del arca. Arca es para llamarle a una tecnología que el terrestre no conoce. Igual se dice aquí en los relatos de los indígenas, se le llama caja a esa embarcación en la que se salvaron la gente del diluvio, los pocos se salvaron. O en otro texto se le llama un tronco. ¿Quién se salva? Ahora usted se hace esa pregunta, ¿no? Con su inteligencia, usted que lee y entiende. ¿Usted cree que una persona se va a salvar de un diluvio universal en una caja, en un tronco? Ven, es el lenguaje terrestre para llamarle a una tecnología que él no conoce. Caja, tronco, arca. Como decimos hoy, vemos una nave que no conocemos esa tecnología y nos parece un plato, porque es redondo como un plato, y le llamamos platillo volador. Pero eso no se llama plato volador. Eso tiene su nombre, eso es lo que nosotros no sabemos quién hizo esa tecnología y cuál es el nombre de esa nave. Entonces le inventamos nombres, plato volador, una nave cigarro, que es alargada como un cilindro. Miles de años después el terrestre se continúa igual, llamando a la tecnología que él no conoce con algo que se le parece. Me parece un cigarro esa nave, ese objeto desconocido, me parece un plato volador, entonces un platillo volador. Bueno, es lo mismo que decían los indígenas antes, ¿no? Una arca, un plato, un tronco, una caja. Eso es lo que nos parece. Y sigue diciendo ese Padre Molina en sus relatos, relación de las fábulas y ritos de los incas. Dice, los incas tenían un relato completo del diluvio. Dicen que todas las personas y todos los seres creados perecieron en él, en el diluvio. Todas, o sea, es falso. Igual dicen allá en los textos bíblicos y sumerios sobre aquel Noé que se mete en un arca, y que dice que el diluvio arrasó con todo. O sea, solo los que estaban en el arca con Noé, solo para ellos fueron los únicos que sobrevivieron. Es por la ignorancia de la información que dicen eso. Las mismas tablillas dicen que no fue así, porque son textos incompletos, tomados de relatos muchísimos de miles de años más antiguos. Entonces dan una partecita y dejan los detalles de lado. Pero las investigaciones como esta de César van sacando los detalles de cómo realmente fue. No, sobrevivieron gente en varias partes del mundo.
Y no eran solo los 3 hijos de Noé. Y no era solo que de esos 3 hijos fue que nacieron las razas que hay en el mundo. Eso es falso. Son relatos muy cortados, muy exprimidos. Entonces no es así. Porque en la misma arca, los textos sumerios dicen que subieron varias personas que no eran familia de Noé, sino amigos que él invitó, que le ayudaron a construir aquella barca. Y muchos aceptaron el convite y se metieron en el arca y se salvaron. Y no eran hijos de Noé, ni de los 3, ni de su esposa. Eran personas particulares de ahí, que vivían en Mesopotamia, al lado del río Éufrates. Entonces ven, los relatos no son completos. Aquí en los Andes sobrevivieron gente, se fueron a las montañas más altas de ese gran diluvio. Entonces no es que hubieron 3 o 4 diluvios, es el mismo diluvio narrado en distintas culturas. ¿Qué sabían los sumerios allá que aquí, lo que pasaba aquí en los Andes? Nada. Y lo que pasaba aquí en los Andes no sabían nada que lo que pasaba, lo que vivían aquí en los Andes no sabían lo que pasaba allá en Sumeria. Entonces hay una falta de información. Dicen que todas las personas y todos los seres creados perecieron en él. El gran diluvio, habiéndose elevado las aguas por encima de las montañas más altas del mundo. Ningún ser vivo sobrevivió, excepto un hombre y una mujer que se quedaron en una caja. ¿Ves? En una caja. Entonces, no es que solamente sobrevivieron personas, sobrevivieron animales que sirvieron para repoblar el planeta después, como ya les expliqué. Entonces los relatos no son completos. Dice, ningún ser vivo sobrevivió, lo que es falso, excepto un hombre y una mujer que se quedaron en una caja. Y cuando las aguas descendieron, el viento los llevó a Huanaco. Exactamente lo de Noé y su esposa y su familia, ¿no? Él, su esposa y sus hijos se salvaron. Aquí dice, solo un hombre y una mujer se salvaron. Y el arca fue llevada al monte Ararat, o Arrata, como se le decía antiguamente, ahí en Turquía, entre Turquía y Armenia. Y allá se encalló. Fíjense lo que dice aquí, prácticamente lo mismo, solo que estamos a miles de kilómetros de distancia. Hay matices y detalles que cambian, pero en el fondo es el mismo relato. Dice, ningún ser vivo sobrevivió, excepto un hombre y una mujer que se quedaron en una caja. Una caja. Y cuando las aguas descendieron, el viento los llevó a Huanaco, que estará como a 70 leguas de Cusco, poco más o menos. El creador de todas las cosas, es uno de los Anunnaki. El creador de todas las cosas les ordenó que se quedaran allí como mitimas. No sé qué significa mitimas, habrá que buscar en el diccionario. Que se quedaran allí como mitimas, ahí en Huanaco. Y allí en Tiwanaku el Creador hizo crecer a la gente y a las naciones que hay en la región. ¿De qué está hablando aquí este texto? Relatado según la mentalidad de ese padre Molina, que no sabe nada de esos relatos. Él los escucha por primera vez de lo que le dicen los indígenas. Aquí está hablando de una gran producción genética. El Creador hizo crecer a la gente. ¿Está hablando de qué? De que aumentaron de tamaño. No, está hablando de algo más profundo, relatado en un lenguaje muy sencillo por ese padre Molina. El Creador comenzó a repoblar a la tierra, hizo crecer a la gente y a las naciones en la región. Es un trabajo genético. Y eso lo descubre esa mujer que ya falleció, ecuatoriana, grande investigadora, Ruth Amarilis Rodríguez Sotomayor, que dice que desde ahí, desde el Tiwanaku, desde los Andes, desde Ecuador, surgieron muchísimas razas que se expandieron por el planeta y poblaron, razas blancas, negras y rojas, que fueron a Europa a poblar, que fueron hasta Asia
a poblar, a elevar culturas, grandes civilizadores, grandes navegantes, que el mismo Ninurta, uno de ellos, le enseñó a navegar grandes mares, a atravesar grandes mares, o sea, grandes océanos, los océanos. Entonces, estas palabras que parecen simples, ¿no? El Creador hizo crecer a la gente. No, está hablando en un lenguaje simple de algo muy, muy profundo. Trabajo genético. ¿Sí? Reproducción de razas distintas. Ellos tienen la tecnología, lo hicieron. Así como crearon al primer terrestre para que, con una mezcla genética de ellos y de un ser que existe aquí en la Tierra todavía, que está evolucionando, un ser fuerte, alto, que no pronuncia palabras, mezclaron el ADN de ese ser terrestre con el ADN de ellos y produjeron, crearon un ser que entendía las órdenes que ellos les daban, que tenía las articulaciones, las manos preparadas para agarrar la pala y el pico y meterse en los túneles de África a extraer el oro para ellos. Son gente que tienen millones y millones de años de tecnología más avanzada que nosotros. ¿Qué es lo que no pueden hacer? Para ellos, hacer algo es normal, para nosotros es milagro, porque no conocemos la tecnología, estamos atrasadísimos a nivel de ellos. Creó personas, el creador de todo, hizo crecer a la gente y a las naciones que hay en la región. Un trabajo genético grande, salen culturas enteras de Tiwanaku. Tiwanaku se convirtió en lo que era la ciudad de centro de operaciones de Enlil, allá en Mesopotamia, en Sumeria. Nippur era el ombligo de la tierra, porque era el centro de comando que él tenía, el jefe, el comandante en jefe en la tierra era él. Entonces ahí estaba su ciudad, el centro de comando donde él residía. Toda la tecnología que ellos tenían aquí estaba concentrada en ese lugar, le llamaba el ombligo de la tierra, por eso, era el centro de comando de la misión. Después del diluvio, ese centro de comando, pues, él lo trae aquí, a Tiwanaku, y hace el mismo proceso, crear genéticamente razas distintas, con idiomas distintos, enseñarles, civilizarlos. Le falta mucho material por descubrir aquí, pero lo esconden. El Creador hizo crecer a la gente y a las naciones que hay en la región. El Creador comenzó a repoblar la Tierra, ¿ven? El planeta, Tierra con mayúscula. El Creador comenzó a repoblar la Tierra, modelando con arcilla la imagen de una persona de cada nación. La gente cuando escucha esto se imagina una cosa ingenua, ¿no? Un ser que agarra un muñeco de barro y la sopla y comienza el muñeco a caminar. Esa ingenuidad la tiene mucha gente en la cabeza. Es el proceso genético de miles de años de lo que se está hablando aquí. El mismo proceso genético que hicieron allá en África con el primer terrestre, para que trabajara para ellos. Aquí lo perfeccionan, ese trabajo genético de crear personas. Ya Estados Unidos y otros países ya comenzaron a clonar personas desde el 1937. Lo dijo un agente de la CIA que muriendo de cáncer. Y yo voy a soltar todo porque ya no me afecta que me amenacen, porque voy a decir, ya voy a morir. Y hemos trabajado con clones humanos desde el 37. Clonando personas, pero todos son procesos genéticos restringidos al ámbito militar estratégico, por eso no sale al público, ni se conoce mucho de eso. Estamos siguiendo el camino que nos mostraron los Anunnaki, la reproducción genética, la producción de nuevos seres, y no solamente de nuevos seres, nuevas personas, sino de nuevas plantas, de nuevos animales, mezcla de ADN de animales y de plantas. Después del diluvio fue un trabajo mucho más fuerte que el que ellos habían hecho antes. ¿Por qué? Porque quien le servía al Anunnaki en todo lo que él necesitaba
en todo lo que necesitaba, producción de alimentos, de carne, de ropa, de lo que sea, de construirle sus casas, era el terrestre. Como la mayoría del terrestre quedó ahogado con el diluvio, ellos se dieron cuenta que cayeron como en una desesperación. Bueno, espera, ¿y ahora quién es que nos va a servir a nosotros? Nos va a producir la comida, los cereales, nos va a criar los animales para alimentarnos de carne, para hacer ropas, para construir nuestras residencias. Que el Anunnaki se acostumbró y se volvió, como decimos, un flojo, porque todo se lo hace el terrestre. Entonces, fue un trabajo genético y civilizador mucho más profundo y mucho más rápido que el que se hizo en Sumeria después del diluvio. Porque necesitaban alimentar esa gran población que se reproduce rápido, los terrestres, y que esa población le produjera alimento para ellos también, tener la garantía de alimentación, los Anunnaki, de ropa, de vestiduras, de construcciones, todo. Que tuvieron que trabajar más rápido. Encontraron un cereal terrestre que guardaron, que producía una vez por año, y lo manipularon genéticamente para que produjera 3 veces al año. Porque necesitaban alimento más rápido para ellos y para la humanidad que estaba renaciendo de nuevo después del diluvio, y para ellos también. Entonces usaron su tecnología genética y ya se ha descubierto eso. Muchos cereales que ya se sabe que fueron manipulados genéticamente para que produjeran no solamente una vez por año, 2 y 3 veces por año. Animales genéticamente modificados para que produjeran más en el año, porque era urgente la necesidad después del diluvio. Entonces, cuando aquí se habla en ese lenguaje tan simple, ¿no? El Creador hizo gente, hizo crecer gente, dice, y hizo crecer a las naciones en toda la región, todo el ambiente de los Andes. Eso se llama la región, no un pedacito en Bolivia, en Tiwanaku no es todo, era para repoblar el planeta urgentemente. Entonces el creador de todas las cosas es uno de ellos, o varios de ellos, que tienen ese conocimiento genético y vuelven otra vez a recrear razas distintas, mezclando ADN. El creador de todas las cosas les ordenó a esas personas que se quedaran allí como mitimas, pues ya le dije que no sé lo que significa eso. Y allí, en Tiwanaku, el Creador hizo crecer a la gente y a las naciones que hay en la región. El Creador comenzó a repoblar la Tierra, con mayúscula, el planeta. Por eso Russo Tomayor dice que, como ya les dije, desde ese centro, Ecuador y esos lugares por ahí, surgieron muchas razas que se fueron hasta Asia, poblaron el planeta. ¿Ves? Lo dicen los mismos narraciones que guardan los indígenas en su memoria, ¿no? El Creador hizo crecer a la gente y a las naciones que hay en la región. El Creador comenzó a repoblar la Tierra, con mayúscula, el planeta, modelando con arcilla la imagen de una persona de cada nación, creación de distintas razas, con el trabajo genético que ellos saben hacer. Después le dio vida y alma a cada uno, tanto a los hombres como a las mujeres, y los dirigió hasta los lugares designados en el planeta Tierra. Que no es extraño que los incas fueran a la India a civilizar a los brahmanes allá, y que en la India hay lugares donde que nombres de razas, de lugares que coinciden con las que están aquí en el altiplano, en los Andes, en Ecuador, en Colombia, en Perú, en Bolivia. Porque aquí fue el centro. Repoblar la Tierra, como digo, es el planeta. Dice, y los dirigió hasta los lugares designados en el planeta Tierra. Y los que no obedecieron los mandatos relativos al culto y a la conducta, aquí ya cambia de tema el relato, da como un salto. Y los que no obedecieron los mandatos relativos al culto y a la conducta fueron transformados en piedras. Aquí ha
aumenta, aquí hay ese texto como que no cuadra con lo que venía diciendo anteriormente, que hablaba de reproducción genética, ¿no? De gente que sale a poblar el planeta, desde Tiwanaku, razas distintas. Entonces aquí al final agrega algo que como que no tiene relación. Y los que no obedecieron los mandatos relativos al culto y a la conducta fueron transformados en piedras. Se trata de otra situación, lógicamente. El Creador también tenía con él en la isla del Titicaca al sol y a la luna. Ven, que es un lenguaje para decir algo más profundísimo. ¿Cómo es que el Creador va a tener en el lago Titicaca al sol y a la luna? Pues usted que tiene un mínimo de conocimiento de astronomía, que no necesita ir a la universidad, se da cuenta que el sol, ¿qué es el sol? ¿Qué es la luna? El sol es la estrella más grande que da vida a todos los planetas de nuestro sistema solar. La Tierra delante del sol parece un pedacito de arena, un grano de arena. Y la luna más pequeña todavía. Entonces, cuando aquí se dice que el sol y la luna estaban en Tiwanaku, ya usted, por su inteligencia y el mismo conocimiento astronómico que tiene, sabe que no puede ser el sol como el astro que brilla, que estaba en Tiwanaku, ni mucho menos la luna como el satélite del planeta Tierra que estaba en Tiwanaku. No se refiere a nada de eso. Entonces tiene que saber interpretar el texto, buscarle la profundidad grande que tiene, porque aquí lo relata de una manera simple. El sol y la luna también estaban en Tiwanaku. ¿Cómo es que un planeta tan pequeñito el sol va a entrar aquí? Pregúntese usted, lo destruye desde que llega cerca, o la luna. Entonces esos son relatos que nos remiten a algo mucho más profundo, que no es ingenuo, sino una manera del terrestre narrar las cosas. El Creador también tenía con él en la isla del Titicaca al sol y a la luna, que estaban bajo sus órdenes, o sea, como si fueran dos personas que hay un Creador que los manda, mira, vete tú allá y tú aquí. Estamos hablando de astros. Entonces no puede ser que sean planetas ni estrellas. Aquí habla de algo más profundo cuando habla del sol y la luna en Tiwanaku. Cuando se llevó a cabo todo lo necesario para reaprovisionar la tierra, reaprovisionar. El diluvio dejó todo arrasado, no hay producción, no hay cereal, no hay ganado. ¿Qué hacemos rápido para alimentar esta población humana que se va a reproducir rápido? Se está extendiendo de nuevo por todo el planeta después del diluvio. Reaprovisionar. Ustedes ven esas terrazas que hay en los países de Sudamérica, en Asia, en todo el planeta. Terrazas, o sea, montes plantados como con terrazas escalonadas que van de arriba hacia abajo y va el agua cayendo de arriba hacia abajo y plantan arroz, plantan cereales, que normalmente son plantaciones de tierra, de valles, pero están en las montañas, en las terrazas y tienen agua. Esa fue una de las técnicas que el Anunnaki inventó. Uno de ellos, Ninurta, como dicen los textos sumerios, que le enseñó al terrestre a plantar en las montañas. ¿Por qué? Y no en los valles. Porque las montañas eran las partes que más rápido se secaron después que las aguas del diluvio bajaron. Por eso se utilizan. Él le enseñó a plantar en las montañas, porque plantar era urgente para poder alimentarse. Los valles estaban llenos de lodo, inundados todavía. Entonces él le enseña a plantar en las montañas. De ahí vienen las llamadas terrazas o terraplenes, ¿no? Plantaciones en las montañas, como escalonadas. ¿Quién nos enseñó eso en geografía o en lo que sea? Nadie nos enseña esas cosas. Dice, se hizo lo necesario para reaprovisionar la Tierra, como planeta, como mayúscula, la Tierra. La luna y el sol se elevaron en el cielo. Hay que buscarle la profundidad a esas expresiones. La luna y el sol como que estaban aquí en Tiwanaku. Usted se imagina el sol aquí en Tiwanaku y la luna. O sea, no se refiere a los astros, está hablando de otra cosa. Los dos divinos ayudantes del Creador, el sol y la luna,
del creador de todo se nos presentan, dice Sitchin, en otra versión como sus dos hijos. Como que el sol y la luna son hijos del creador de todo. Los Anunnaki creen en el creador de todo. Y le engañaron al terrestre diciéndole que ellos son dioses. Un hombre y una mujer de ellos se declararon dioses y los otros vieron los beneficios que le traía eso y también se declararon dioses. Y el terrestre hasta el día de hoy vive con ese engaño de las religiones, los llamados dioses, y Dios para acá y Dios para allá, y el Dios de Israel y el Dios de Egipto y el Dios de... Los Anunnaki se aprovecharon de esa ignorancia, como se aprovechan las religiones hasta el día de hoy de la ignorancia de las personas, con las religiones, las benditas religiones. Entonces ya aquí en otra versión dice Sitchin, de narrativa indígena, aparece como que el sol y la luna son hijos de ese creador de todo, ahí en Tiwanaku. Los dos divinos ayudantes del creador de todo se nos presentan en otra versión que dan los indígenas como sus dos hijos. Entre comillas, dice Sitchin, citando un texto de los indígenas, después de crear a las tribus y a las naciones y de asignarles vestidos y lenguas. Eso está en el texto de aquel padre Molina. Por eso lo pone Secharya Sitchin entre comillas. Después de crear a las tribus y a las naciones y de asignarles vestidos y lenguas, ¿ves? Está hablando que los enseñó a vestirse. Cuando usted tiene un niño que nace, usted tiene que enseñarle todo, a vestirse, a comer, a masticar, a beber, cómo debe dormir, cómo debe comportarse, cómo debe... Todo, porque no sabe de nada. Cuando crece, ¿cómo tengo que hacer para enterrar al que se murió? ¿Qué hago con el que se murió? ¿Cómo lo curo? ¿Con qué lo curo? Es un proceso civilizatorio que a veces uno lo pasa y lo hace como padre o madre y cree que es normal, pero es un proceso inmenso, ¿no? Esa criatura, ese ser que nació pequeño, esa niña, ese niño, usted tiene que enseñarle todo. Y una pequeña tosecita, mire, se cura con un poco de agua y sal en el estómago, dolor de estómago, pero él no lo sabe. Y es algo simple, usted te lo va enseñando. El Anunnaki hace eso mismo cuando crea personas nuevas, razas nuevas. Tiene que enseñarle todos los mínimos detalles de la vida. Después de crear a las tribus y a las naciones, el Creador ordenó a sus dos hijos que fueran en distintas direcciones y dieran comienzo a la civilización. ¿Ve? Un proceso civilizatorio. ¿Qué significa eso? Enseñarle a esos terrestres nuevos que han sido creados genéticamente, ¿no? Civilizarlos, como todos esos detalles que hacen, que te ayudan a vivir. Tú caes en la selva, tú tienes que aprender a vivir. ¿Quién te enseña mejor a vivir en la selva? Los que viven allá. Los indígenas saben vivir allá y no se mueren. Tú caes allá de un avión en la selva y sobrevives, puede ser que te mueras a los 3 días porque no sabes qué hacer. Ellos no. Ellos viven allá y saben hacer las cosas y sobrevivir a esa inmensidad, esa floresta cerrada. Ellos viven tranquilos ahí. Tú tienes que aprenderlo, como uno que no sabe nada, que inicia todo. Pues es lo mismo, a civilizarlo, a enseñarle a vivir. Si quieren hacer encuentran un metal, no saben qué es, pues el civilizador le dice, este metal es tal cosa. ¿Cómo se moldea ese metal? Tiene que enseñárselo. ¿Cómo hacer un arma de ese metal? Tiene que enseñárselo. ¿Cómo moldear, o sea, la piedra o alguna otra cosa? Tiene que enseñarle todo. ¿Cuál es la planta que te puede matar si la comes? Tiene que enseñárselo. ¿Cuál planta te puede alimentar? Tiene que enseñárselo. Es el proceso civilizatorio. El hijo mayor, Imaimana Viracocha, que significa en cuyo poder todas las cosas se sitúan, fue a darles la civilización, ven, se repite el proceso civilizatorio, fue a darles la civilización a los pueblos de las montañas. Estamos hablando de un proceso de miles de años. Hay varias generaciones que ya han nacido de terrestres que no saben, hay que civilizarlos. Entonces las cosas aquí no se narran como que pasaron un día, en una semana, en un mes. Son un proceso de miles de años, de varias generaciones. El hijo mayor Imaimana Viracocha, que significa en cuyo poder todas las cosas se sitúan,
fue a darles la civilización a los pueblos de las montañas. Al hijo menor, llamado Topaco Viracocha, que significa hacedor de cosas, se le ordenó que fuera por las llanuras costeras. Cuando los dos hermanos terminaron su trabajo civilizatorio, se encontraron a la orilla del mar, desde donde ascendieron al cielo. De gente que tiene una tecnología, hace un proceso civilizatorio que termina en la costa, y desde la costa se mete en su nave y se va. A eso se refiere. Desde donde ascendieron al cielo, es una nave que se posa en la costa y los eleva. Ascendieron al cielo. Esos relatos no son leyendas ni mitos, está hablando de algo muy profundo, pero que es desprestigiado por los historiadores europeos, españoles y todos esos que vinieron acá, como que son cosas infantiles de los indígenas que no saben de nada, ignorantes. ¿Ven? Esa es la visión que le impide a esa antropología que viene de Europa meterse en lo más profundo de estos textos. Muchos orales que transmiten de generación en generación los indígenas y que muchos españoles como Molina pues recogen y escriben, pero que no entienden, simplemente los escriben y los califican. No, eso es leyenda, eso es mito, eso es creencia de esa gente que no lo desprestigian, no saben meterse en el valor grande de lo que se dice. Es como yo le digo a ustedes, mira, allá en mi campo, el día 18 de abril pasado, cayó una lluvia que le rompió el rabo a todas las cabras. Usted lee ese relato que yo le dije a alguien verbalmente y otro lo agarra y lo escribe en un libro. Después de cientos de años, dice, pero ¿qué? Estas son fantasías, diría usted, estas son fantasías, relatos, leyendas, eso no puede ser normal, ¿verdad? ¿Cómo que una lluvia cae y le rompe el rabo a todas las cabras? Es que yo no estaba diciendo eso, es usted que no sabe interpretar. Lo que yo estaba queriendo decir a esa persona, transmitiendo verbalmente, que cayó una lluvia demasiado fuerte, pronto y acabó. Para matizar que fue fuerte la lluvia, le aumento, le pongo ese pedacito que dice que le rompió el rabo a las cabras. Simplemente estoy diciendo que fue fuertísima la lluvia. Es usted que no sabe interpretar lo que yo transmití y dice que es leyenda, que es mito y que son creencias infantiles. No, el que está mal es usted que no sabe sacarle el sentido profundo a lo que se dijo hace cientos de años. Pero eso es lo que pasa con esos antropólogos estadounidenses y europeos con relación a nuestra cultura, a la cultura de África, a la cultura asiática. Le aplican la misma ignorancia. Como ya les dije, ¿no? Los ingleses llegan a Australia a robar territorios y un inglés le pregunta a un jefe de esos militares ingleses, le pregunta a un indígena que no hablaba en inglés, ¿qué tipo de animal es ese que se desplaza dando saltos? Y el indígena no habla inglés. Y le responde en su lengua, yo no sé lo que tú me estás preguntando, no entendiendo. Pero en su lengua se lo dice en su lengua. Y en la lengua, ¿cómo se le dice? No te entiendo, se le dice cangurú, no te entiendo, no entiendo lo que tú me estás diciendo. El inglés de burro dice, cangurú, entonces ese animal que da salto se llama canguro. Y así se quedó. Ven, esos errores antropológicos se van repitiendo. Y esa antropología europea que se cree que es la superior y en el fondo es muy, muy ignorante, escribe eso y eso se sigue repitiendo. Ese animal se llama canguro. Lo mismo hace el bendito Cristóbal Colón, para que vean lo que le estoy diciendo. Llega aquí y él cree que llegó a la India y le llama a todo el que se le pone por el frente por acá, indio. Esta gente no son indios. Es que él creía que, él mismo lo dice, llegué a las Indias. Ese es el plano, llegar a las Indias a comprar especies para llevarse la rey a su gente. Y como él creía que llegó, entonces ese error se sigue repitiendo en los libros, llamándole indios a este
cantidad de razas distintas que hay aquí, de gente nativa de este continente indio. Indio es el de la India. Aquí son indígenas, nativos, naciones distintas con su propio nombre. Pero seguimos repitiendo indio, 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 y las películas norteamericanas, esas basuras que hacen y nos mandan, pues siguen a los indios y los indios, y uno nace, generación en generación nacen pensando que se llaman indios, y así se va como quedando. Pero es mentira. Sigue diciendo Sitchin. Garcilaso de la Vega, que nació en Cusco de padre español y madre inca, es una mezcla de raza español con los incas, con los indígenas de acá, exactamente repitiendo el proceso que hicieron los Anunnaki, mezclarse con las terrestres, porque son compatibles. No van a producir monstruos, no es un mulo y no es una burra y un caballo que se juntan y producen un mulo. No, son dos personas, dos razas distintas, pero que son compatibles en el DNA, el Anunnaki y el terrestre. Aquí miles de años se sigue haciendo lo mismo, el español se mezcla con el indígena. Y nace una persona normal, Garcilaso de la Vega, que nació en Cusco de padre español y madre inca. Y eso continúa hasta el día de hoy. Usted se casa con un europeo blanco de ojos azules, o un africano se casa con una alemana, pues nace una persona normal, con características de los dos, o de uno de ellos. Entonces son razas compatibles, no nace un monstruo. Dice Garcilaso de la Vega, que nació en Cusco de padre español y madre inca, poco después de la conquista, transcribió dos leyendas. Según una de ellas, el gran Dios bajó de los cielos a la tierra. Para bajar del cielo a la tierra, es como se usa en el lenguaje bíblico, el lenguaje del terrestre. Los que bajaron del cielo a la tierra, ¿quiénes son? Los Anunnaki. Eso significa Anunnaki, los que bajaron del cielo a la tierra. Nos enseñaron todo, decían los sumerios en las tablillas. Aquí igual, bajaron del cielo, o sea, necesita una nave, bajando de algún lugar que está en el espacio, el planeta Nibiru, en este caso. El gran Dios bajó de los cielos a la tierra, cielos con mayúscula y tierra con mayúscula. O sea, entró a nuestro planeta, eso se hace en naves. Y aquí no se trata de religión ni de espiritualidad, señores, de tecnología, de personas que vienen de otros lugares del espacio. Bajó de los cielos a la tierra para instruir a la humanidad. Sigue el proceso civilizatorio del Anunnaki. Cada 3.600 años más o menos, el planeta pasa aquí y el Anunnaki le da un avance civilizatorio al terrestre. De repente aparecen cosas nuevas que usted no conocía. Tal científico inventó tal cosa. ¿De dónde sale eso? Esa tecnología nueva. El proceso civilizatorio continúa. Como dijo el rey Anu, denle la civilización al terrestre y después váyanse. Pero es el tiempo de ellos. ¿Cuántos miles de años nos estarán dando ese proceso? Según el tiempo de ellos, pasarán generaciones y generaciones. Porque un año en la vida de ellos son 3.600 años aquí en la Tierra. Entonces, 3.600 años aquí para ellos es un año de vida. Entonces, no. Que pasen 7.000 veces 3.600 para ellos no es nada, es poco tiempo. Es el tiempo de ellos, que tienen un proceso de vida más largo que nosotros. Entonces, que sigue el proceso miles de años después, es normal. El gran Dios, y siempre que van a hacer el proceso, pues bajan del planeta Nibiru, que está en el sistema. Cuando entra aquí, descienden y de alguna manera pues le enseñan a algunos terrestres nuevas tecnologías, nuevos avances civilizatorios. El gran Dios bajó de los cielos a la tierra para instruir a la humanidad, dándole leyes y preceptos. Puso a sus dos hijos en el lago Titicaca, dándoles una porción de oro.
e indicándoles que se instalaran allí donde se hundiera en el suelo lo que tuvo lugar en Cusco. Le da un objeto de oro y le dice allá donde caiga, en un lugar donde él caiga y se hunda en el suelo, ahí van a fundar una ciudad. Indicándoles que se instalaran allí donde se hundiera el objeto. ¿Por qué de oro? Porque ellos vienen, ellos le dan el valor verdadero del oro, se lo dan ellos. El terrestre aprende a valorar el oro con ellos, porque ellos vinieron por oro aquí. El oro de nuestro planeta salva el planeta de ellos. Pues las cualidades del oro, las posibilidades que tiene el oro como metal, nos las enseñan ellos. Por eso usan mucho el oro. La cultura más avanzada aquí en el planeta siguen usando el oro. Cada cultura le da un valor distinto al oro. Por eso cuando el español le pregunta al indígena ¿de quién es el oro que ustedes tienen? Le enseñaban. Es de ellos, de lo que andan en esas naves por ahí en el espacio. Es de los dioses. Tenían razón. Dice, puso a sus 2 hijos en el lago Titicaca, el creador de todo. Bajó del cielo, dice. Se trata de una persona que viene en una nave de fuera del planeta. Pero el terrestre ve una nave que llega, dice bajó del cielo, pero está dentro del planeta esa nave. Puede ser que viniera de otro lugar. Bajó del cielo. Dice, dándoles una porción de oro, que es un objeto. Por eso Secharya Sitchin coloca porción de oro entre comillas, porque está hablando de un objeto. Puso a sus 2 hijos en el lago Titicaca, dándoles una porción de oro, e indicándoles que se instalaran allí donde se hundiera en el suelo ese objeto, lo que tuvo lugar en Cusco. Maneras de esa raza de gente, enseñarles al terrestre a escoger el lugar preciso para construir. Es uso de la tecnología de ellos, que el terrestre la narra con palabras sencillas porque no la entiende. Una porción de oro, dice, una barca, un platillo que vuela, un barco del cielo. El terrestre no entiende la tecnología y la llama de la manera que él tiene, el lenguaje que él usa. Un pedazo de oro, una varita de oro, dice. Pero es tecnología. Una porción de oro indicándole que se instalaran allí donde se hundiera en el suelo, lo que tuvo lugar en Cusco. Llegaron a ese lugar, lanzaron el objeto al suelo, se hundió, entonces es la indicación que le da. Para nosotros suena como a milagro, pero es tecnología de esta gente que tiene millones y millones de años más avanzada que nosotros. Si una mujer queda embarazada o interesante, como dicen los nicaragüenses, ¿no? Le crece la barriga, tiene un ser adentro, y ella dice, no, que yo no tuve relaciones con ningún hombre, yo vi una luz y de repente sentí que tenía algo adentro. Tecnología de razas de personas que tienen capacidad de millones y millones de años más avanzadas que nosotros de usar tecnología para dejar a una mujer embarazada distinta a como la hacemos nosotros. Como no lo entendemos, decimos, eso es un milagro. No es milagro, es tecnología más avanzadísima que nosotros, Señor. Entonces, estos relatos están llenos de eso, de tecnología que se usa, y el terrestre lo narra como algo simple, una varita, un pedazo de oro, una caja, un tronco para salvarse de un diluvio, una caja para salvarse. Ven, el lenguaje del terrestre es muy limitado a la hora de llamarle por nombre a una tecnología que tiene millones de años antes de que él apareciera aquí. Dice, la otra leyenda cuenta que cuando las aguas del diluvio descendieron, un hombre apareció en el país de Tiwanaku, que está al sur de Cusco. Era un hombre tan poderoso que dividió el mundo en 4 partes y se las dio a los 4 hombres que le honraron con el título de rey. Una mezcla de cosas, de relatos aquí que hay que
meterse muy hondo para entender el sentido profundo de estos relatos indígenas. Y se las dio a los 4 hombres que le honraron con el título de rey. Uno de ellos, cuyo epíteto era Manco Cápac, que significa rey y señor, en el idioma quechua de los incas, dio inicio a la realeza en Cusco. Los Anunnaki trajeron el sistema monárquico desde su planeta y se lo dieron a las ciudades que ellos hicieron donde podían vivir los terrestres y ellos juntos. Ellos vivían en sus grandes mansiones, residencias que el terrestre le llamaba de templo. Ellos decidieron darle un sistema en ese proceso civilizatorio, denle la civilización al terrestre. Entonces, como ellos tienen el sistema monárquico en su planeta, el rey Anu para todo el planeta, implantaron ese sistema aquí entre los terrestres y se lo enseñaron. ¿Cómo se implanta un sistema monárquico? Enseñándole a una élite el funcionamiento de una estructura, de una monarquía, ropas, vestimentas, modales, y lengua, comportamientos, objetivos, que es distinto que decírselo al pueblo entero, se lo dicen a una clase de gente, y de esa clase de gente salen los reyes, y el Anunnaki le enseña cómo es que se gobierna en un sistema monárquico. Por eso que en las tablas sumerias dicen que el reinado cayó del cielo, porque el sistema lo traen desde Nibiru acá. Como cayeron ellos del cielo, así cae el reinado. Cuando el reinado bajó del cielo, dicen los textos de la Biblia. Ven, es fácil de entender. Traen su sistema aquí, lo implantan, y hasta el día de hoy tenemos ese sistema. Muchos países tienen reyes. Entonces, y al rey le daban un título, hombre fuerte, que en Sumeria le llama un lugar. Después se le daba otro título, hombre justo, para que practicara la justicia y las leyes que los mismos Anunnaki les enseñaban. Mira, te hemos elegido rey para que practique la justicia, entonces tú eres un hombre justo, un lugar, un hombre poderoso, porque tienes un ejército a tu disposición. Pero ¿quién manda detrás del rey? El Anunnaki, que es quien lo nombra a él. Y cuando una ciudad el Anunnaki le nombra un rey, le da un aparato, un símbolo, un objeto, que era para querer decir que es el sistema, el reinado estaba en esa ciudad. Cuando después de cierto tiempo el Anunnaki decidía que esa ciudad había que dárselo, ese reinado había que dárselo a otra ciudad, el cetro, entonces llevaban ese aparato a otra ciudad y ahí nombraban un rey. Eso se menciona en los textos acá de los incas, de los mayas, la varita mágica. Manco Cápac, el título que se le dio a ese hombre, que significa que el rey, el hombre fuerte, el rey, son ellos, los Anunnaki, actuando aquí y allá en todas partes del planeta. Manco Cápac, que significa rey y señor. Cuando a ti, José Miguel Guzmán, te eligen de presidente, te dan el título. Un día te llevan al Congreso y te ponen una banda aquí. Ya tú no eres José Miguel, ahora tú eres el presidente. Ven, es la misma cosa. Ahora tú eres Manco Cápac, o sea, tú eres el rey, tú eres el señor. Es lo mismo exactamente, ¿ven? Rey y señor en el idioma quechua de los incas. Y fue el que dio inicio a la realeza en Cusco. Fue el primero que fue nombrado rey. Las distintas versiones hablan de 2 fases en la creación que llevara a cabo Viracocha. Crear para repoblar el planeta de nuevo después del diluvio. El Viracocha es un nombre que le da el terrestre. Esos Viracochas tienen sus nombres propios. Pero es como decir en Sumeria los dioses. Aquí le dicen los Viracochas. Estamos en otra cultura con otro idioma. Entonces es normal que aparezcan otros nombres. Pero son los mismos personajes. El Viracocha o el creador de todo. Dice, las distintas versiones hablan de 2 fases en la creación que llevara a cabo Viracocha. Un escritor español llamado Juan de Betanzos escribió una obra llamada Suma y Narración de los Incas.
registró un relato quechua en donde el Dios creador a la primera ocasión hizo los cielos y la tierra, exactamente como dice el texto bíblico entre los sumerios. El creador hizo el cielo y la tierra. Hay que leerse los libros de Secharia Sitchin para, como ya les expliqué, qué significa que hizo los cielos y la tierra. ¿A qué se refiere? ¿Al espacio? No. Los cielos y la tierra, está hablando del planeta. El planeta Nibiru dio origen, cuando impactó con otro planeta que estaba entre Marte y Júpiter, dio origen al planeta. Una parte de ese planeta se convirtió en el planeta Tierra. Fue desplazada de la órbita donde estaba ese planeta, esa parte de ese planeta. Una parte se convirtió en el cinturón de asteroides, fue despedazada, y otra parte de ese planeta, llamado Tiamat, rica en oro y en agua, se convirtió en el planeta Tierra, en un proceso de millones de años, como les digo. Entonces, en una de esas entradas de Nibiru, el mismo Nibiru choca con ese pedazo de aquel planeta y le transmite el ADN de Nibiru a ese pedazo, que en millones de años se convierte en el planeta Tierra, rico en oro y en agua, y tiene el mismo ADN o DNA del planeta Nibiru porque Nibiru se lo transmitió en el choque que tuvo con él. Entonces ahí Nibiru es el creador de todo. Pero el creador de todo también puede ser el Anunnaki, que crea distintas razas genéticamente en Tiwanaku, o allá en África, o en Sumeria. ¿Ven? La misma designación para distintas personas o situaciones. Dice Juan de Betanzos, en su obra Suma y Narración de los Incas, registró un relato quechua en donde el Dios creador, a la primera ocasión, hizo los cielos y la tierra. También creó a la gente, la humanidad, como hace el planeta Nibiru allá en las narraciones sumerias, creando el sistema, el planeta Tierra, y como lo hace Enki allá en África en su laboratorio genético, creando al primer terrestre primitivo para que trabajara por él en las minas, sustituyendo a la Anunnaki, el trabajo de las minas, horrible. Pero ahí es el creador, un hombre. En otra situación es el planeta Nibiru creando el planeta Tierra. Los cielos, o sea, el espacio del planeta y la superficie, dándole forma al planeta. Entonces el creador de todo tiene distintos significados. Donde el Dios creador a la primera ocasión hizo los cielos y la tierra, también creó a la gente, la humanidad. Pero esta gente cometió algún error que hizo que Viracocha se enfureciera. Exactamente como dice el texto bíblico, señores, en la narración de Noé, que Dios se enfureció con la humanidad por la corrupción, por los pecados, dicen las religiones. Y se arrepintió de haber creado y decidió destruirlo todo. Ustedes ven que no hay ningún Dios ya en ese relato, se descubre que no es Dios. ¿Cómo que Dios se equivocó de lo que hizo? Si es Dios, no se equivoca. Entonces no está hablando de ningún Dios. Está hablando de otro relato. El fin de la glaciación, el paso de Nibiru que provoca la inundación, y Enlil que le prohíbe a los Anunnaki decirle al terrestre que llegue el diluvio para que todos se ahoguen, porque Enlil estaba molesto por la unión de las dos razas que él rechazaba desde el principio. No debemos mezclarnos con los terrestres. Y los Anunnaki lo hicieron por encima de él, y eso le quitaba el sueño. Aquí lo dicen, ¿no? Entonces aquí en estos relatos le echan la culpa al terrestre por los pecados de los hombres, de la humanidad pecadora, ¿ves? Es la misma cosa. Se arrepintió de haber creado dos, así no fue él que creó nada. Enlil no creó al terrestre, fue Enki, genéticamente. Dice, pero esta gente cometió algún error que hizo que Viracocha se enfureciera y convirtió en piedra a aquel primer pueblo y su jefe como castigo. Hay que meterse muy hondo, señora, en estas narraciones para uno enriquecerse mucho de lectura para entender lo que aquí parece sencillo que se dice, porque es muy profundo. Y esa antropología europea es un desastre.
se quede en lo superficial de estas narraciones. Y convirtió en piedra aquel primer pueblo y su jefe como castigo. ¿Qué tecnología se usa para convertir en piedra a alguien? Puede que ellos la tengan. Son millones y millones más avanzados que nosotros. Nosotros apenas lanzamos balitas con cañones y fusiles y pistolas, pedacitos de hierro. Ellos lanzan rayos con pistolas. Ven la distancia tecnológica que tenemos. Es difícil de entender para nosotros. Más tarde, después de un periodo de oscuridad, hizo hombres y mujeres nuevos en Tiwanaku. El proceso aquí habla de tiempo, son miles de años. Mujeres y hombres nuevos en Tiwanaku. De nuevo menciona que en Tiwanaku había un centro de producción de razas distintas, o sea, un centro genético, como ya lo tuvieron en África, Enki, sus hijos y su media hermana, de crear razas distintas, mezclando ADN distintos. Más tarde, después de un periodo de oscuridad, hizo hombres y mujeres nuevos en Tiwanaku, a partir de las piedras. Le dio tareas y habilidades y le dio dónde ir, quedándose con solo 2 ayudantes. Envió a uno hacia el sur y al otro hacia el norte, mientras que él mismo se iba en dirección a Cusco. Allí designó a un jefe y estableciendo así la realeza en Cusco. Viracocha prosiguió su viaje después que estableció la realeza en Cusco. Viracocha prosiguió su viaje hasta la costa del Ecuador, en donde se le unieron sus 2 compañeros. Se parece un poco al relato que ya leímos, que hacen un proceso civilizatorio en las montañas y se juntan allí en la costa y de ahí ascienden a los cielos. Nave espacial. Viracocha prosiguió su viaje hasta la costa del Ecuador, en donde se le unieron sus 2 compañeros. Allí todos juntos se echaron a andar sobre las aguas del mar y desaparecieron. Andar sobre las aguas del mar, no se fueron andando. Es una manera de decir, agarraron su nave que podía desplazarse tanto en el mar como en el aire y se elevaron y se fueron. Tecnología, señores. Gracias a todos y a todos los que nos ven en este canal. Hasta la próxima lectura.